Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 4. Visiones del pasado. XXXXXXXXXX. Patrocinadores oficiales. Sacerdotes, el Muffin Imposible, Exagera el Rey del Caos, no Tsundere Bean. Adeptus, Soldado Wilher. Cuerdas en Ope, Kaiser Snake, Snake y este Snake. Acólitos, Digidemon Lord, Chase Berry. Si quieres estar en la lista de seguidores, envíanos un mensaje privado a uno de nosotros para obtener más información o únete a nuestro servidor privado para obtener más información. Espero que disfrutes leyendo mis historias. Déjame un comentario para informarme si lo hiciste o en qué puedo mejorar. Enlace aquí, donde se pueda ver. /2uscan. Segundo enlace aquí, elimine, y debería funcionar. /. Ahora también tengo una cuenta Ko-fi con este nombre para aquellos interesados. Beta S. XXXXXXXXX. La bóveda debajo de Beacon todavía estaba en ruinas incluso un mes y pico después de la batalla de Beacon, cuando Godwich lo llevó allí. Los grandes trozos de piedra suavemente cortada habían quedado en su mayoría donde habían caído cuando los derribó. Estaban rodeados de salpicaduras de mortero destrozado, tierra suelta y rocas más pequeñas arrancadas de la tierra sobre la mampostería misma que parecían casi enormes manchas de sangre. Largas varillas de metal, utilizadas para sostener el techo de arriba, sobresalían del aire como dedos demacrados, atravesadas en algunos lugares por gruesos cables y alambres que chispeaban de manera intermitente. Era un desastre por decirlo menos, pero al menos no bloqueaba la mayoría de las habitaciones que Godwich quería que mirara. Ozpin tenía su propio método de clasificación, explicó Godwich en voz baja mientras se abrían paso entre los escombros. Y me temo que no he tenido tiempo de revisar los depósitos en sí. Por supuesto que no, ya tienes bastante con lo que hacer. Y estaba bastante seguro de que el desorden tampoco la ayudaba en ese aspecto. ¿Aún no has empezado a hacer reparaciones aquí abajo? James está seleccionando ingenieros y trabajadores para limpiarlo, y agentes para monitorear los drones que usarán además, respondió la mujer mientras se acercaban al final del gran salón y a las cápsulas rotas que habían estado atadas al destino de tantos. Una vez que eso se resuelva sutilmente, continuó, se limpiará el desorden. Supongo que tampoco es tan importante, relativamente hablando, añadió Kira a su lado, haciendo sonar sus tacones con cada paso mientras examinaba el daño que había causado. Distraídamente, añadió en voz baja. Y recuérdame que no te haga enfadar, Jaune. Él solo se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. A veces eres bastante bueno agitándome, Pir. Pero no creo que alguna vez puedas hacerme enojar tanto. ¿Ah, sí? La mujer sonrió casi con picardía y levantó una ceja en desafío. Quizá debería esforzarme más, entonces. Así que ya lo saben, niños, dijo Godwich por encima del hombro, sonriendo levemente. Tengo la intención de que se vayan solos de aquí, pero hay cámaras de seguridad. Preferiría mucho no encontrar algo en esos registros de lo que no necesito estar al tanto, directora. Al menos nos quedaremos con toda la ropa puesta aquí abajo, Godwich prometió, riéndose del siseo avergonzado de su compañera de rostro enrojecido cuando se volvió hacia él. Riendo, levantó el brazo para bloquear la bofetada juguetona que ella le envió y preguntó en voz baja, ¿en qué habitaciones se nos permite mirar? Cualquiera de los que hay en este salón, respondió en voz baja mientras se detenían en la entrada de uno de los muchos pasillos largos que se bifurcaban de la cámara principal de la bóveda. Todos ellos están llenos de artefactos que no son de este mundo, según las estimaciones de Ozpin. Algunos ya han sido examinados y catalogados, pero fueron catalogados y organizados por el propio Ozpin, así que en realidad no sabes mucho sobre ellos, adivinó, observando el extraño sistema de letras y números que Ozpin parecía haber inventado él mismo. Al menos no correspondía a ninguno que él conociera. Sí, él mismo creó el sistema de serialización, asintió con la cabeza, mirando el código un tanto extraño que estaba en la pequeña placa de plata que él estaba inspeccionando. Creo que tiene un puñado de notas al respecto en su oficina. Oh, bueno, supongo que ahora también en mi oficina.
Me imagino que te llevará algún tiempo acostumbrarte, murmuró Pirra con simpatía, cruzando los brazos sobre el pecho a su lado. Sí, bueno, Godwich se encogió de hombros y se rió suavemente. Mi vida, desde hace años, ha estado llena de cosas a las que he tenido que adaptarme, con el tiempo. Has sobrevivido, fue todo lo que le dijo a la mujer mayor, encogiéndose de hombros y recibiendo lo mismo a cambio. Sin embargo, las notas sobre cómo organiza las cosas parecen útiles. Si tienes tiempo. Usaré mis horas de almuerzo y cena para recopilar todo lo que pueda encontrar y hacértelo llegar, prometió Godwich en voz baja, frunciendo el ceño y respirando hondo antes de decir finalmente lo que tenía en mente. Sin embargo, junto con todo lo demás, tengo una noticia bastante amarga, me temo. Por supuesto que sí, suspiró, fulminando con la mirada a la mujer que estaba de pie en la entrada del salón. No creo que sea el tipo de mala noticia que significa que Pirra y yo nos vemos obligados a quedarnos aquí, en Beacon, por un tiempo. ¿O sí? Me temo que sí, respondió Glinda en voz baja, moviéndose ligeramente en el lugar mientras sus labios se curvaban hacia abajo, formando una mueca. Aunque, si lo prefieres, puedo organizar el alojamiento en el propio valle y el transporte hasta aquí para revisar lo que tenemos aquí. Vale o Beacon, da lo mismo, argumentó en voz baja, dando un paso más hacia la mujer. Todavía estaba a un par de pies de distancia, por supuesto, más cerca de la placa en la que había estado que de la mujer mayor. Pero sabía que ella sabía lo poco que eso importaba, y sintió la más leve punzada de su ansiedad resonando a su alrededor por ello. De cualquier manera, estoy aquí, donde puedes tenerme a la vista y bajo tu control. Eso no es lo que estoy. Estoy seguro de que no lo es, gruñó Jaune. Pero no es un inconveniente para ti, ¿verdad? Jaune, la mano de Pirra en su brazo, como siempre, lo atrajo hacia atrás y lo hizo tomar aire. Ella lo miró y sacudió levemente la cabeza. Y él la miró de reojo, agitado, antes de suspirar y asentir, dando un paso atrás y dejándola avanzar en su lugar. Voy a optar por creer que no está jugando con nosotros, directora. Pero espero que comprenda las sospechas de mi compañera. Sí, lo creo, asintió Godwich. Ospin tenía muchas virtudes, pero su tendencia a manipular y controlar a la gente no era una de ellas. En aquel momento usted no parecía oponerse abiertamente a ello. No me opongo a que lo haga, respondió ella rotundamente, frunciendo el ceño cuando él resopló una pequeña risa amarga. Para que no lo olvides, señor Ark, Ospin es un aliado con el que he trabajado durante casi 2 décadas y media. Se ganó mi confianza durante todo ese tiempo y, por eso, no me importa que me controlen y manipulen. Si él cree que es lo mejor, entonces confiaré en su criterio. Lo dices como alguien que nunca ha pagado por ello, gruñó Jaune, estremeciéndose ante la pura sensación de malicia que lo invadió cuando las palabras salieron de su boca. No, gruñó la mujer, mirándolo con expresión amenazadora y con la mano cerrada en un puño a su costado, supongas que mi confianza es ingenuidad. He perdido mucho al luchar en la guerra de Ospin, al confiar en él como tuve que hacerlo. Amigos, oportunidades, familia, amor. Se interrumpió con un suspiro, cerró los ojos y él pudo sentir que se obligaba a calmarse. Temblando ligeramente, obligó a su mano a estirarse, y el bolígrafo aplastado cayó al suelo junto a ella. Finalmente, dejó escapar el aliento y se dio media vuelta para irse. Me encargaré de reunir las notas para usted, señor Ark. Si tiene hambre o desea un descanso de sus estudios, aquí, en la bóveda, su pergamino tiene acceso al ascensor. Mi oficina, el piso de entrada y aquí. Puede entrar y salir cuando quiera y no está obligado a asistir a ninguna clase, conferencia o entrenamiento. También tiene acceso al área de entrenamiento y a la sala de equipos, si necesita alguno de ellos. Gracias, directora, murmuró, tirando distraídamente de su trenza de la barbilla y asintiendo. Buena bruja, lo siento por... Bastante. Ella asintió, se alejó dando grandes zancadas y gritó, «Buenas noches». Juntos, y en silencio, él y Pirra observaron a la cazadora mayor mientras regresaba entre los escombros y atravesaba la bóveda. Ella no miró hacia atrás ni una sola vez, aunque él estaba seguro de que podía sentir sus ojos en su espalda.
Finalmente entró en el ascensor y tuvo que girarse hacia ellos para presionar el botón, pero incluso entonces mantuvo la mirada en la pared y luego levantó su pergamino, escribiendo en él en lugar de mirarlos. Y todo el tiempo, podía sentir su tempestad de emociones, dolor, pérdida, ira, resignación, azotando la bóveda. Amarillo. Lo sé, Pir, suspiró, se dio la vuelta y le dedicó una pequeña sonrisa de disculpa, mientras con una mano tiraba de su trenza para alisarla y con la otra tamborileaba distraídamente sobre su muslo. Definitivamente, me equivoqué. Solo, estar aquí, ¿sabes? Lo sé, Jaune. Créeme, lo sé. Suspiró, mirando a su alrededor, el campo de batalla cubierto de escombros, y frunció el ceño. Odio estar aquí abajo. Es donde se suponía que debía morir, donde casi lo hago. Y donde aún así perdí una parte de mí, incluso si logré sobrevivir al final. Algo que nunca recuperaré. Sí, asintió. Y fue allí donde perdí el control y me entregué por completo al lado oscuro también. ¿Es tan significativo que lo comparas con mi propia pérdida? Por su tono y la simple forma en que arqueó la ceja, él podía darse cuenta de que la pregunta era genuina, no una represalia por alguna malicia percibida. Ella lo conocía mucho mejor que eso. Caer en el lado oscuro es el peor miedo de un Jedi y también de un Revanita, explicó en voz baja, mirando lenta y prolongadamente el daño que había causado. El lenguaje varía un poco entre Jedi y Sith, pero lo que yo quiero decir es perderte en él. Convertirte en poco más que un animal que puede hablar y blandir un sable de luz, destrozando el mundo hasta que algo más grande y más fuerte te derriba y te deja bajo tierra. Suena horrible. Pierdes una parte de ti mismo, asintió con gravedad. La oscuridad te toma, te desgarra y te usa. Por eso también odio estar aquí. Junto con lo que te pasó, por supuesto. Es todo. Es mucho para soportar, lo sé, dijo Pirra comprensivamente, poniéndose frente a él e inclinándose para depositar un casto beso en sus labios. Lo repentino de la acción lo sorprendió y parpadeó, pero ella se apartó de un salto antes de que pudiera reaccionar y sonrió. Tú y yo estamos vivos y, si bien no estamos completos, estamos lo suficientemente bien. Y siempre estaré aquí para levantarte si empiezas a caer. Gracias, Pir, sonrió, sintiendo el calor en el pecho. Luego hizo un gesto con la mano hacia la puerta que estaba junto a la placa que había estado leyendo y preguntó en voz baja. Entonces, ¿quieres empezar por aquí? Supongo que es un lugar tan bueno como cualquier otro, asintió. Y tengo mucha curiosidad por ver qué más vino de ese mundo exterior. ¿Qué más? Preguntó, mirándola con curiosidad. Lo que hay ahí fuera, más allá de nuestros cielos, te trajo hasta mí, respondió ella con dulzura, sonriéndole cálidamente mientras abría la puerta. Eso en sí mismo es una maravilla del mundo para mí. Y entonces me pregunto, ¿qué más traerá el mundo exterior? ¿Qué maravillas? ¿Qué misterio y misticismo? Ah, se rió entre dientes. Estás de un humor bastante dramático, para lo que probablemente no sea más que un montón de basura. Sí, es probable que así sea, mucho, dijo más seria mientras se abría la puerta. Sonriendo, añadió. Pero, aunque nada de lo que hay aquí abajo nos sirva de ayuda, la oportunidad de aprender más sobre vuestra cultura es, bueno, paga más que suficiente para el trabajo, en mi humilde opinión. Eso le provocó un rubor que podía sentir, quemándole las mejillas. Asintió y, en voz baja, murmuró. Intentaré explicarte todo lo que pueda, Pir. La habitación en la que entraron estaba repleta de estanterías, desde el suelo hasta el techo, tan apretadas como era posible sin que fuera difícil para una persona moverse entre ellas. Estaba tan apretada que él y Pirra tuvieron que pasar una por delante de la otra, y solo tenían unos pocos centímetros a cada lado para moverse. Cada una de las resistentes estanterías de acero estaba repleta de unidades de datos que iban desde las que tenían un aspecto impecable hasta las que estaban partidas por la mitad o rayadas por quemaduras de sable o de blaster. Probablemente sea un tesoro de información, murmuró con tristeza, mirando un disco del tamaño de la palma de la mano hecho de material negro y atravesado por símbolos azules que no reconoció. Tecnología, historia, cultura, y la mayor parte probablemente se haya perdido, porque nuestra tecnología no es compatible.
Es como estar atrapado en una habitación con un libro que te dice cómo salir, escrito en un idioma que no comprendes, murmuró Pirra, cogiendo su propio trozo de unidad de datos, que estaba muy chamuscado y ennegrecido. Haciendo una mueca, pasó el pulgar por el borde roto. Es trágico, y no en el sentido de dramatismo y poesía. Sí, asintió. No podemos usarlos, no aquí, pero ¿el archivo podría hacerlo?, supuso Pirra, levantando una ceja en señal de interrogación. Él asintió y ella sonrió, devolviéndole el gesto mientras miraba las estanterías que los rodeaban. Tendría sentido que un lugar así tuviera lo que necesitamos para acceder a estos discos y dispositivos. Pero ¿cómo compensaríamos al archivo por su ayuda? El curador dejó en claro que no nos ofrecería mucho en términos de caridad, aparte de ayudarnos después de las pruebas. Tal vez la información que contienen sea suficiente, sugirió en voz baja, mientras seguía rebuscando en los estantes y examinaba cada uno de ellos en busca de algo más interesante. El curador accede a ellos y cada uno de nosotros recibe una copia de lo que hay en ellos. Es un poco arriesgado, pero dado el poco esfuerzo que tiene que hacer, no estaría mal al menos cogerlos y probarlos, asintió en voz baja, pasando las manos distraídamente por las estanterías mientras deambulaban por el depósito. Pero ¿cómo decidimos cuál escogeremos? No veo etiquetas ni siquiera de las extrañas de Ospin. Lo revisaré más tarde, respondió encogiéndose de hombros. Busca símbolos, cito Hedy. Esos serían los más atractivos, después de todo. Al archivo, sonrió Pir burlonamente, ¿o a ti? Sí, se rió, sacudiendo la cabeza ante el chiste débil pero divertido. La oyó reírse también y solo cuando pasó el momento preguntó, ¿la habitación de al lado? Ella estuvo de acuerdo y, cerrando la puerta detrás de ellos, salieron y avanzaron por el pasillo hasta el siguiente depósito sellado. Al igual que la primera sala, la segunda tenía múltiples estanterías, pero solo ocupaban la mitad de la habitación. Estaban amontonadas en un costado de la misma manera que la primera, como sardinas, y apiladas a gran altura con unidades de datos sin etiquetar, tabletas y similares, todo en las mismas condiciones mixtas que las de la primera sala. La otra mitad de la habitación, sin embargo, era mucho más espaciosa. La parte central del lado derecho de la habitación estaba vacía, salvo por una mesa de trabajo baja, con una base sólida en lugar de patas que descansaban sobre el suelo. La base estaba cubierta de cajones, y la mesa misma con trapos y herramientas, agujas, hilo e incluso martillos y clavos. Frente a ella, armaduras y soportes para armas se alineaban en la pared, cubiertos con armaduras extranjeras de una amplia variedad. O, bueno, los restos de las mismas, unidos por una tela negra mate como la que se usaba en los museos, para mantener las piezas en forma. ¿Esto es plástico?, preguntó Pirra en voz baja, pasando la mano por la superficie de un casco viejo pero completamente blanco. No, no es plástico, respondió, cogiendo el objeto del soporte. Es de plástico. Tiene la misma textura, pero es resistente a los blasters. Es bueno para las armaduras de combate. Ah, asintió ella, mirando el casco mientras él lo giraba en sus manos y preguntando lo obvio. ¿Sabes de dónde viene? Había sido blanco, en algún momento, pero desde entonces se había vuelto grisáceo de manera significativa, y en algunos lugares rozaba el negro más que cualquier otra cosa. La visera estaba rota, le faltaba el ojo izquierdo, pero seguía intacta en su mayor parte. Atravesaba la cara de la máscara y bajaba por el centro, sobre el lugar donde habría estado su nariz si la hubiera usado, y luego bajaba sobre el lugar donde estaría su boca en una especie de forma de V invertida que se extendía sobre parte del mentón pronunciado del casco. Sin embargo, no tenía prácticamente ningún rasgo distintivo, aparte de un simple patrón azul en un idioma que no entendía en la frente derecha. Sin embargo, las marcas de conteo que habían sido pintadas a lo largo del lado izquierdo las entendió perfectamente. 70, los contó, y parece que solo se detuvo porque se quedó sin espacio. Y se fue a otro lado. Pirra asintió, señalando el hombro y el pecho, las únicas otras secciones de este soporte que estaban igualmente cubiertas de marcas de conteo. La mujer hizo una mueca y pasó el dedo por el pecho blindado. Si esto cubría todo su cuerpo, debe haber tenido cientos de marcas, cientos de muertes.
Sí, suspiró, volviéndolo a colocar en el soporte y girándose hacia la izquierda. Este se parece bastante. El traje más intacto que estaba al lado del primero era más liso, pero del mismo color blanco y estaba hecho de lo que parecía el mismo plastoide que el otro. Sin embargo, los rasgos de este eran menos pronunciados, con una visera en forma de T que se estrechaba hasta un punto en el centro de las cejas y otra sección ancha que se ramificaba hasta una V invertida similar sobre la boca. Una antena rota y delgada sobresalía de un lado, derretida en la parte superior. ¿Para qué crees que sirve el azul?, preguntó Pirra, pasando la mano por las rayas azules de su brazo y señalando con la cabeza los hombros y el pecho. ¿Una insignia de unidad? ¿Un rango, tal vez? No lo sé, respondió, mirando hacia abajo, a través del estómago blindado, hacia donde la pieza del pecho terminaba en un punto irregular y derretido, en el lugar donde habrían estado sus propias caderas. Pasando un dedo sobre la superficie deformada, frunció el ceño. Un sable de luz hizo esto, sin embargo. ¿Cómo lo sabes? Lo sé, respondió con sencillez. Corté suficientes drones de plastoides y metal durante el entrenamiento como para saberlo. Y además he visto fotografías de los daños. ¿Puedes? Pirra se apoyó contra su costado, sosteniendo una mano en su espalda cariñosamente. ¿Puedes sentir algo? Sí, pero necesito que te alejes de mí. Ella parpadeó, dolida, y él se apresuró a explicar. Me sentiría abrumado por ti, ahora mismo. Una huella emocional en una reliquia, como esta, no es tan poderosa ni fácil de sentir como las emociones vivas que están cerca de ti. Si tú, ve a la puerta, sin embargo, puedo intentar leer algo. Asintió y el dolor desapareció al instante. Lo entiendo. ¿Pero quieres? No sé cómo te sentirás con esto. Sí, asintió, la curiosidad lo carcomía, lo hago. Ella asintió y se dio la vuelta para irse, apoyándose contra el costado de la puerta hacia donde él la había dirigido. Él cerró los ojos y se abrió a la fuerza para comprobarlo y, aunque podía sentirla, no era tan opresivo como lo habría sido si ella hubiera estado justo encima de él. Lo que percibía de ella, curiosidad, afecto, preocupación, no eran cosas particularmente malas de sentir, pero lo distraían. Y no podía permitirse distracciones. Suspirando, apoyó la mano en el pecho de la armadura, inclinándose hacia adelante para presionar la frente contra la punta e inhalando. Olía a plástico y polvo, y se concentró en eso. En el olor, un olor con el que quienquiera que lo hubiera usado habría estado íntimamente familiarizado. Por un momento miró fijamente la visera oscura del casco, los ojos azules oscureciéndose a un verde extraño que estaba seguro tenía que ser un efecto de la luz. Luego cerró los ojos y dejó que la fuerza lo tomara. Durante mucho tiempo, lo único que oyó fue su respiración y lo único que sintió fue el aire fresco. Sin embargo, pronto todo empezó a cambiar. Las luces se encendieron a su alrededor y crepitaron vibrantemente, desapareciendo antes de que pudiera discernir qué eran o de dónde venían. Sintió temblores en sus brazos cuando algunas de ellas salieron de él mismo, crepitando en un azul brillante, pero no se atrevió a apartar la mirada de la figura que tenía delante. Era el doble del tamaño de un hombre, con piernas articuladas y un sable de luz en la mano, que se movía cuando los rayos azules se dirigían hacia él y los desviaba. Unas figuras oscuras corrían alrededor del más alto y se desplomaban cuando las lanzas azules los golpeaban o cuando se acercaban y la figura misma lo hacía. La figura lo llenó de emociones que lo recorrieron como una tempestad. Ira, miedo, dolor, traición, y debajo de todo eso había una extraña niebla de deber y algo más, algo extraño, que no podía entender. Con sus emociones controlándolo, se abalanzó sobre la figura y entonces sintió un dolor que le atravesó el estómago mientras su visión se nublaba. Lo último que sintió, mientras se alejaba de la huella, fue un alivio profundo y desgarrador. Jaune se alejó tambaleándose de la armadura y puso manos sobre sus hombros y luego brazos alrededor de él, abrazándolo contra el pecho de Pirra mientras se recomponía. Sosteniendo su mirada cuando él giró la cabeza hacia ella, sus narices casi se tocaban, ella preguntó, ¿estás bien? Te veías Terry. Él la interrumpió, volviéndose hacia ella y acercándola a un beso que le provocó un chillido de sorpresa antes de que suspirara y se relajara.
Su mano encontró su garganta, sintiendo que se le aceleraba el pulso, y su mano encontró su muñeca, sujetándolo mientras él la sujetaba a ella. Lo siento, murmuró después de que se separaron unos segundos después y se apartó, haciendo una mueca. Me perdí por un segundo. Tal vez deberías perderte más a menudo. Entonces, se sonrojó cuando él se volvió hacia ella, con las cejas arqueadas por la sorpresa. Aparentemente, no había querido que la escuchara. Todavía sonrojada, se aclaró la garganta, se sentó en la mesa de trabajo y preguntó tímidamente. ¿Funcionó? ¿Funcionó? ¿Entonces? ¿Conseguiste algo de la armadura? Sí, asintió y se sentó, contándole lo que había visto y sentido mientras ella tomaba notas en su pergamino. Finalmente, terminó. Y luego, cuando volví en mí, estaba tan dispuesto a dejarme llevar por mis emociones, mis instintos, así que, sí. Es que no me importó, dijo, sonrojándose de nuevo y luego sacudiendo la cabeza. Pero lo que viste fue bueno, más que nada. ¿Qué crees que estaba pasando? Una unidad de soldados fue enviada para cazar a alguien escondido. Respondió en voz baja. Lo encontraron, hubo una batalla y él, Jauni agitó una mano hacia la armadura, fue asesinado por quienquiera que fuera su objetivo. Esto significa... Todavía no sé qué significa, dijo en voz baja, mirando la armadura. Pero sí sé que tengo hambre. ¿Y tú? Me vendría bien algo especialmente grasoso y poco saludable. Sonrió, se puso de pie y preguntó alegremente. ¿Te gustaría descansar aquí? Iré a buscar un par de pizzas a la cafetería y veremos cómo se desarrolla nuestra velada. Sí, sonrió, suena bien. XXXXXXXXX. Dios mío, me pregunto si alguien adivina de qué se trataba esa visión. Hablando en serio, conseguimos la caracterización de Godwich y finalmente comenzamos a ponernos muy sucios, investigando el material de SW. ¡Wow! Además, sí, la trama actual se desarrolla varios días después de esto, técnicamente, en el final de Ruby. Necesitaba esto, pero hizo que el otro capítulo fuera casi 10:000, lo cual no está en mis hojas de planificación. Por lo tanto, habrá un salto temporal moderado en el próximo capítulo de Jaune. XXXXXXXXX. Por favor, panda ahumado. Escribir sobre Kali es un auténtico placer y ya estoy revisándolo para intentar que se involucren más cosas. The White tiene puntos de la trama específicamente pensados para facilitar eso. XD. Greer. Para un contexto adecuado. Considero que el Adam original tiene muchas más capas y matices que muchos otros. No me gustan los argumentos habituales de que Adam es un mal personaje por cómo terminó. Me gustó más bien la tragedia de un hombre permitido y llevado demasiado lejos. Probablemente aparecerá mucho en esto. Argos. También imagino que la reunión se desarrollaría de la misma manera, menos la siesta más larga de la historia, TV, Codebot, y, como dije antes, escribir sobre Kali es un placer si estoy en el estado mental adecuado. Literalmente, encontrar formas de justificar su inclusión a ella ya guiará en otras historias. Tempestad cenital. Quiero decir, Ironwood aquí simplemente actúa como el Ironwood canónico. Se salta las leyes y las normas para lograr que su plan salga como quiere, con poca o ninguna supervisión. Me alegra que lo disfrutes, pero si es así, te animo a que vuelvas a ver a Iron Daddy en las versiones 1 a 3, ya que esa es la etapa de su desarrollo en la que se encuentra aquí. Y lo digo en un tono genuino de creo que una segunda revisión de las cosas te hará disfrutarlas más. Devorador de ficción. Sí, estamos hablando de la misma persona. Solo estamos cubriendo los hechos hasta este momento. Blake. Después de todo, la Blake de esta historia está inspirada en la luchadora por la libertad antirracista que, cuando su organización fue demasiado lejos, la abandonó para dedicarse a una carrera de lucha contra monstruos gigantes para proteger a la gente y, luego, cuando, por razones que no son su culpa, esa organización volvió por ella, peor que cuando la abandonó, se puso de pie para luchar contra ella. Lo que la hizo apuñalar, perder su hogar y huir de un loco que quería matar y destruir todo lo que la rodeaba. También.
En sus ejemplos, el seguro cubriría la mayoría de los problemas en los muelles, y, quiero decir, SLCDC, que se jodan, y en la carretera se indica directamente en la pantalla que el equipo Rubí fue castigado y nadie en la carretera resultó gravemente herido. Recomiendo volver a ver estas secuencias.